En este vídeo, inshallah, hablaremos de algunas cosas sobre Surat al-Kawthar, la sura más corta del Corán. Para poder entender su contexto y su lógica, tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Lo primero es que tenemos que comprender el contexto de esta sura, y requiere un poco de tiempo comprenderlo. Su contexto trata uno de los incidentes más tristes en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, la muerte de su pequeño hijo. Y cuando su hijo murió, sufrió muchísimo, y también fue doloroso por su vecino, el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando éste se enteró de la noticia y escuchaba el llanto desde el otro lado del muro, empezó a alardear y burlarse de él para que todo el mundo lo oyese, declarando en voz alta: Bachara Muhammad, Bachara Muhammad. El nombre de Muhammad no continuará, gritaba, porque era bin Muhammad, hijo de Muhammad. Los hijos heredaban el nombre del padre, por eso decía su nombre no continuará. Él celebraba la muerte de su pequeño. Es muy doloroso la muerte de un hijo. Imaginaos que además de eso, tu propio tío lo celebraba y se burlaba. Quiero decir, son este tipo de cosas en las que incluso los enemigos tirarían sus armas y dirían: vale, somos enemigos, pero hemos oído que tu hijo ha fallecido hoy. Nos tomaremos un día de descanso y daremos nuestras condolencias. Pero en este caso era su propio tío, y lo estaba celebrando. El profeta sallallahu alaihi wasallam debió sentir dolor sobre dolor. Pero entonces Allah cambió su estado de ánimo por completo, y lo hizo con el Corán. Allah, con su palabra, le hizo ver una perspectiva y una realidad totalmente diferente. Y eso nos pasa a todos. Sin la palabra de Allah lo vemos de una forma, y con la palabra de Allah lo vemos de otra forma diferente. En vez de enfocarse en lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam había perdido, ¿qué le dijo Allah? Inna a'tainaka al-Kawthar. Te he agraciado con la abundancia. Abundancia, al-Kawthar, se describe como un río del paraíso, pero la palabra también sugiere: te he agraciado con mucho bien. La palabra kathir es mubálaga, lo que quiere decir que va más allá de la imaginación. Eso es lo que Allah le ha dado más y más. Así que en vez de pensar en la pérdida, lo cual era muy doloroso pensar en ello, Allah centra la atención del profeta sallallahu alaihi wasallam en todo lo que se le ha dado. Y lo que podemos aprender en esta sura tan asombrosa es de hecho una lección universal. Otra cosa interesante sobre esta sura es que Allah subhanahu wa ta'ala le dice a su mensajero sallallahu alaihi wasallam: Fasalli li rabbika wanhar. Reza a tu Señor y sacrifica. El sacrificio se hace normalmente en una aqiqa, que es una celebración. Y Allah le dijo que celebrase lo que se le ha concedido y que no se preocupara por sus enemigos, aquellos que le causaban dolor. Inna shani'aka. Porque a quien te desdeñe y odie, huwal abtar, le privaré de todo bien. Este es el contexto histórico de esta sura, pero el momento de esta sura es también algo muy importante. En Surat al-Fil se cumple la mitad de la súplica de Ibrahim, mantener la paz en la ciudad. En Surah Quraysh se cumple la otra mitad de la súplica de Ibrahim alayhi salam, haciendo de la ciudad un lugar próspero. En Surat al-Ma'un demuestra que la gente que estaba a cargo en esos momentos no era capaz, no estaban suficientemente cualificados para dirigir la casa de Allah. No estaban cualificados como custodios de la Kaaba. Y después, en Surat al-Kawthar, se le dice: tú eres el protector digno. Tú eres a quien se le ha otorgado bienes abundantes. Y de hecho, ¿qué se le ordena hacer? Rezar y sacrificar. Fasalli li rabbika wanhar. Lo cual es de hecho el resumen del legado de Ibrahim alayhi salam. Por un lado, Ibrahim alayhi salam suplicó: Rabbi ja'alni muqima salati. Haz que tanto mis descendientes como yo seamos fervientes practicantes de la oración. Esa fue la súplica de Ibrahim alayhi salam. Y por otro lado, todo el ritual de sacrificio se remonta a Ibrahim alayhi salam. Así que con estas dos palabras básicamente se le dijo que restaurase el legado de su padre Ibrahim alayhi salam. Nuestro padre, el padre del tawhid, el monoteísmo puro. Asombroso. Fasalli li rabbika wanhar. Y después se le dijo que, por cierto, aquellos que ya han sido señalados como indignos para dirigir la casa de Allah y se convirtieron en su enemigo, su legado no continuará. La adoración tendrá lugar en esa casa y seguirá teniendo lugar en esa casa, y de la forma correcta, tal y como hizo Ibrahim alayhi salam.
Y eso es algo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Hablemos del liderazgo, de la accesibilidad y la tolerancia del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque esta sura se dirige a toda la comunidad musulmana y la parte más importante de esta comunidad, el liderazgo, el líder. Os contaré algo que ocurrió en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando unos beduinos desconocidos llegaron a la ciudad y quisieron llamar al profeta. Acababan de llegar a Medina. Muchos de ellos ni siquiera eran musulmanes, pero deseaban hablar con el profeta sallallahu alaihi wasallam y sabían exactamente dónde vivía. Simplemente lo llamaron. Dijeron: «Oye, Muhammad, sal afuera, necesitamos hablar contigo». ¿Ves la accesibilidad? Era fácil de contactar, era fácilmente disponible. Así era la política de puertas abiertas del mensajero de Dios. Siempre sabías dónde encontrarlo. Siempre estaba ahí disponible para hablar contigo. Una muy importante cualidad del liderazgo es la accesibilidad. Y es una de las primeras cualidades del liderazgo que el profeta nos enseñó. Y es también una de las cualidades del liderazgo que ha ido desapareciendo de nuestras comunidades y de nuestra umma. Los líderes deben estar al servicio de la gente, no al revés. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dice: el líder de un pueblo es el que sirve a su pueblo. El líder es el que les sirve. Una vez este grupo de personas llegó a aceptar el Islam y tan pronto como llegaron a Medina estaban emocionados. «Vamos a conocer al profeta», decían, «vamos a conocer al mensajero de Dios». Entonces, tan pronto como llegaron, allí fuera de la mezquita, todos saltaron de sus camellos. Dejaron sus cosas allí y entraron corriendo. El líder de la tribu se quedó atrás. Ató los camellos de todos, descargó sus equipajes, se aseguró de que sus objetos de valor estuvieran a salvo y él estaba afuera ocupándose de todo. El profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó: «¿Dónde está vuestro jefe?». Alguien le respondió: «Creo que todavía está afuera envolviendo y atando las cosas». Rasulullah sallallahu alaihi wasallam le esperó y dijo: «No voy a empezar ni a hablar con nadie hasta que él llegue aquí». Finalmente, cuando llegó, el profeta sallallahu alaihi wasallam elogió su cualidad, pues se tomó su tiempo y se aseguró de que todo se hiciera de la forma correcta. Y luego dijo: «Mirad, este es un verdadero líder, sirve a su gente». El jefe se quedó el último y se encargó de dejar todo atado. Fijaos que no llegó en plan gritando órdenes a todos: «haz esto, haz aquello, haz esto otro». No, eso no es liderazgo. Él se aseguró de hacer las cosas correctamente y luego continuó. Y el profeta le esperó. Esa es la accesibilidad del enviado de Allah. La otra cualidad del liderazgo es la tolerancia, ser comprensivo con tu gente, no tomarse las cosas a pecho. Ahora, imagina al profeta sallallahu alaihi wasallam, quien ha entregado toda su vida al Islam, que se iba a casa a altas horas de la noche y que incluso el tiempo que pasaba en casa, ¿qué es lo que más hacía? Él rezaba, ¿verdad? Qumil layla illa qalila. Levántate a orar en la noche salvo una pequeña parte de ella. Nisfahu aw inqus minhu qalila. La mitad o un poco menos. Así que pasaba la mitad de la noche en oración. Tenía un par de horas para él y para su familia, así que estando en su casa con su familia, después de pasar todo el día sirviendo a su pueblo, predicando a su pueblo, enseñando a su pueblo, y se iba a casa, llegaba esta gente afuera y decían: «Sal, necesito hablar contigo». Allah subhanahu wa ta'ala reveló sobre este asunto para que por la noche la gente no fuera a su casa gritando pidiendo que saliese. El mismo profeta que nos transmitió este versículo nunca abordó el tema él mismo. Él no salió personalmente a decir: «¿Qué pasa con vosotros? Ni siquiera puedo tener un par de horas para mí». No dijo eso. Solía decir: «Sí, ¿cómo puedo ayudarte? Dime qué necesitas. ¿Qué puedo hacer por ti?». Esa fue la respuesta del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que observa la paciencia que tenía, mira lo indulgente que era. Fue necesario que Allah mismo revelara un pasaje que decía que no abordaran al profeta por la noche de esa manera. Debían respetarle. Instó a la gente a comportarse correctamente con el profeta sallallahu alaihi wasallam. La mayoría de los que te llaman con insistencia desde afuera de tu morada no razonan. Esta es la paciencia, la accesibilidad y calidad del liderazgo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó. Esto debería servirnos a nosotros como modelo a seguir. Y cuando hablamos de este liderazgo, no solo significa que se piense que es bueno, es buen ejemplo, pero me pongo aquí a gritaros de forma fea en la mezquita. No, todos somos líderes en alguna u otra capacidad.
Todos somos líderes en algo. El maestro es el líder del aula. Alguien que esté a cargo de algo, de lo que sea que esté a cargo, donde quiera que esté a cargo, es un líder. Esto se aplica a ti y a cualquiera. Por ejemplo, en casa el padre está a cargo, así que si eres padre, no trates mal a tus hijos. Sé accesible, sé comprensivo, sé bondadoso, sé compasivo. Si eres un hermano mayor o una hermana mayor, entonces estás a cargo de tus hermanos pequeños. Lo mismo se aplica a ti. Si eres un jefe en el trabajo, lo mismo se aplica a ti. ¿Ves? Esta es la conexión de la que estaba hablando. No puedes separarte de esto. No puedes pensar aquí en la mezquita, oh, está bien, eso es bueno. Lo que está diciendo el hermano, eso, mashallah, es muy bueno. Pero luego en el trabajo vas y manejas las cosas de manera diferente. No, también se aplica a ti. Se aplica en el trabajo, en cualquier entorno. El ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam se aplica en todas partes. Simplemente impleméntalo, pruébalo y verás mejores resultados de liderazgo siempre. ¿Sabes algo sobre los jinn, los genios? Relájate, no te voy a contar una historia de miedo sobre jinn, te voy a contar algo sobre los jinn. Los jinn viajan mucho, no necesitan un pasaporte, ¿verdad? Por ende, viajan de un lugar a otro, viajan, se desplazan, ya sabes, pero hay ciertos lugares a los que no pueden ir, porque tienen acceso restringido. Si lo intentan, encontrarán los Shihaban Rasada, o sea que son golpeados por lluvias de meteoritos o algo parecido, pero sí que pueden ir a otros lugares, incluso son multilingües, así que te puedes imaginar. Había un grupo de jinn que se encontraba confinado en la tierra cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se le estaba revelando el Corán. ¿Sabías eso? Un jinn normalmente puede viajar por el cielo, pero cuando el Corán estaba siendo revelado, el cielo se les fue cerrado. No podían ir. Cada vez que intentaban ir, eran derribados. Se preguntaban, ¿de dónde viene toda esta seguridad? Los ángeles están protegiendo el acceso como nunca antes, y no podían deambular por donde normalmente lo hacían. Entonces, ¿dónde permanecieron todos? En la tierra. Es por eso que en la sura Jinn, Alan nu'jizallaha fil ard. Sabemos que no podemos escapar de Allah en la tierra ni huir de Él. Nunca mencionaron el cielo. ¿Sabes por qué? Porque no podían ir hacia el cielo. Estaban varados en la tierra. Así que en ese momento podían deambular solo en ella. Y se movían de un lado a otro, deambulando. Y un grupo de ellos pasó al lado de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mientras estaba recitando el Corán. Oyeron recitando el Corán al profeta sallallahu alaihi wasallam y todos se detuvieron. Empezaron a escuchar. Los jinn comenzaron a escuchar. Y como son multilingües, estaban familiarizados con lo que recitaban del libro de Musa, de Moisés alayhi salam. Entonces, ¿sabéis lo que sucedió? Allah describe la escena. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. Y cuando envié, oh Muhammad, a un grupo de jinnes para que escucharan la recitación del Corán, cuando llegaron, dijeron a sus compañeros, guarden silencio para que podamos escuchar. Estaban hablando unos con otros, pero cuando estuvieron en la presencia de la recitación del Corán, Allah señaló que se dijeron, guarden silencio para que podamos escuchar. Escuchen en silencio y con atención. Ansitu. Falamma qudiya. Cuando terminó la recitación del Corán, todos volvieron corriendo a los suyos, mundirin, para advertirles. Ya qawmana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Oh pueblo nuestro, hemos oído un libro revelado después de Moisés. Lo acababan de escuchar y estaban sobrecogidos. Los jinn estaban atónitos. Este libro está dirigido a los seres humanos ante todo, y siendo así, si los jinn mostraron ese respeto, entonces, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Cuando Allah habla de aquellos que rezan de manera negligente, wallahi, si piensan en los ayat, los versículos sobre la oración, el verdadero compromiso del creyente con el Corán, con la palabra de Allah, realmente se encuentra en la oración. Cuando Allah Todopoderoso comienza la sura diciendo عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. ¿Sobre qué se preguntan unos a otros? Sobre la gran noticia.
En algunas traducciones encontramos que naba se traduce como noticia. En el idioma árabe y en el Corán hay dos palabras que se emplean como noticia. Estas son jabar y naba. La palabra jabar se usa para cosas pequeñas. La palabra jabar podría usarse, por ejemplo, cuando dices: disculpa, estoy perdido, ¿puedes indicarme cómo llegar a este sitio? Esto es jabar, una noticia, una indicación. Como cuando el profeta Moisés, la paz sea con él, dijo a su familia: permaneced aquí, quizás pueda traeros alguna noticia. Así que se usa para este tipo de pequeñas noticias. En cuanto a las grandes cosas, las grandes noticias, cuando sucede algo grande, como la noticia de que un gran ejército se acerca, el aviso de que ocurrirá un terremoto o una alerta de inundación, esto ya no se define solo como un jabar, es definido como naba, ya que es una gran noticia, es un gran evento a tratar. Y así, al usar la palabra naba, Allah nos muestra que el asunto es algo grande, como cuando usamos al-Azim, el Altísimo. Es una definición que nos describe aún más la importancia y poder de Allah. La otra definición relacionada con la palabra naba es que es algo que requiere acción, movimiento y acción. En cambio, jabar puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, decir que un gato tiene 4 patas. Esta es una noticia, pero es simplemente una pequeña indicación. Quiero decir, cuando escuchas esto sabes que es algo que no requiere ninguna acción, porque solo era eso, una indicación. Por lo tanto, cuando decimos naba, la noticia es un asunto serio. Como cuando decimos, por ejemplo, que una ciudad debe ser evacuada inmediatamente ya que vendrá una inundación, o que se avecina un tsunami y que los habitantes deben ser evacuados de la ciudad. Si vivieras en Nueva York durante la temporada de huracanes y te llegase la noticia de evacuación, no reaccionarías diciendo: interesante, me voy a la playa. No, ¿verdad? Irías en dirección opuesta a ese peligro. Es decir, tienes que actuar, requiere hacer una acción cuando escuchas este tipo de gran noticia. Eso es naba. Al usar la palabra naba, Allah Todopoderoso le está hablando a la humanidad. Aquellos que se ríen cuando Allah menciona algo que se supone que se deben tomar en serio para el día del juicio son los que se van en dirección contraria. Volviendo a la palabra al-Adim, vino para agregarnos una nueva dimensión a la palabra. No solo es un gran sentido. La siguiente palabra en la ley es adim. La raíz de esta palabra viene de adam, hueso, y es algo que expresa la idea de sólido, irrompible, algo duro, rígido, algo que no se puede deformar o romper, que queda intacto. En otras palabras, Allah Todopoderoso no solo describe un evento importante aquí, es un evento específico, inamovible. No se puede cambiar, no depende de tu punto de vista. Y no cambiará de opinión sobre la realidad de la llegada de ese evento. Te lo explico analógicamente. Si se acercara una tormenta y tú odiaras las tormentas y dijeras: oh Dios mío, no quiero que llegue la tormenta, esto no cambiaría nada. La tormenta llegaría igualmente. Podrías llorar, gritar, quejarte de la tormenta que se avecina, pero tú no podrías cambiar la realidad. Ocurriría igualmente. O sea que es un hecho fijo y predeterminado. Además, el uso de esta palabra nos recuerda la verdad inamovible de la vida después de la muerte. El evento del que habla Allah Todopoderoso es la resurrección. Para nosotros es algo material, tangible, real, no solo una idea filosófica. Algunos tienen una idea errónea del día de la resurrección. Creen que después de la muerte se convertirán en criaturas fantasmales y que podrán atravesar paredes, en una especie de dimensión no física, en la que solo hay pensamientos. También creen que el paraíso no es una cosa real tangible, que es solo un estado, pero en realidad no es así, es muy real, es algo físico, tangible y ocurrirá inamoviblemente. Todos estos significados están contenidos y conectados en la ley del Todopoderoso acerca de las grandes noticias, esto es, Anin Naba'il Adim. Subhanallah, cada palabra de esta aya es fascinante. La aya comienza con la palabra ida, wa ida sa'alaka ibadi. Ida en español significa cuando. Pero veamos algo importante, existe una diferencia tanto en español como en árabe entre cuando y sí condicional. Y aquí aprenderemos la importancia de entender esta diferencia entre el cuando y el sí condicional. En árabe el sí condicional se dice in. Allah no dice en esta aya si mis siervos te preguntan acerca de mí, sino que dice cuando mis siervos te pregunten acerca de mí.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sí condicional y el cuándo? Pongamos un ejemplo. Imaginemos a una madre cuyo hijo se unió al ejército y se fue a la guerra. Esta madre añora mucho a su hijo y no tiene noticias de él. No le llegan llamadas, ni correos electrónicos, nada. Su hijo está en la guerra. Pero cuando alguien le pregunta sobre su hijo, puede responder de dos formas distintas. Cuando mi hijo regrese estaré muy feliz, o por el contrario, si mi hijo regresa estaré muy feliz. ¿Cuál crees que sería su respuesta? Su respuesta sin duda sería: cuando mi hijo regrese estaré muy feliz, en lugar de si mi hijo vuelve seré muy feliz. Ya que si su respuesta fuese si mi hijo vuelve, con el sí condicional, se encontraría en estado pesimista con respecto al posible destino fatal de su hijo. Pero si responde cuándo, significa que está esperando su vuelta a casa y está segura de su vuelta. Y esta es la diferencia cuando alguien se aleja de ti y quieres que regrese. Tu corazón no imagina que no regrese. No dices un sí condicional, dices un cuándo. Entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice cuando mis siervos te pregunten. No dice si mis siervos te preguntan. ¿Y por qué? Porque no hay duda si preguntarán o no preguntarán. Allah espera de nosotros que preguntemos. Espera que preguntemos de tal forma que no se trata de solo una posibilidad, sino que es como si Allah dijera: ¿cuándo vais a preguntar? Subhanallah, el significado de ida es una expectativa. Hay una solicitud, una petición, talab. Hay mucho amor dentro de la palabra ida. Porque si Allah estuviese hablando de personas que no le importan, le daría igual que preguntasen o no. Habría dicho insa'ala, si preguntan. Pero aquí ha dicho ida sa'alaka, cuando pregunten. También podemos analizar la palabra sa'ala. La palabra sa'ala está en pasado. Y también se puede decir ida yas'alu. Veamos la ley ida yutla alayhim. Aquí ida se usa con mudari', un tiempo verbal presente, y también con madi, un tiempo verbal pasado. Cuando se conjugan tiempo verbal presente implica reiteración, es decir, si mis siervos te preguntan una y otra vez. Eso habría sido ida yas'aluka ibadi. Pero como decimos, el versículo dice ida sa'alaka. Sa'ala está conjugado en pasado, en pretérito. Yushir ila al-marra indica que pasa una vez, al-marra al-wahida, o sea que sucede una vez, y solo una vez. ¿Qué quiere decir esto? Es como si Allah esperara que sus siervos preguntasen por él, pero ¿cuántas veces? Una sola vez. Ni siquiera espera que sean muchas veces. Espera que preguntemos una vez. Allah utiliza la palabra sa'alaka, es decir, te preguntan, dirigiéndose al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. En esa época, cuando los sahaba querían saber más sobre Allah, ¿a quién recurrían? A Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa'alaka ibadi. A continuación, Allah no dice sa'alaka ha'ula, estas personas, y tampoco sa'alaka alladhina amanu, aquellos que creen, ni sa'alaka al-mu'minun, los creyentes, o sa'alaka al-muslimun, ashabuk. No, nada de eso. Allah dice idha sa'alaka ibadi. Cuando te pregunten mis siervos, analicemos ibadi. Fijaos que no dice ibaduna o ibadullah. La ley ya dice ibadi. Veamos por qué. La i final es un sufijo de pertenencia, es decir, mis siervos. Allah usa mucho mi en el Corán. Pero sabes, a veces usa él, a veces usa el plural majestático nos, otras veces usa yo. Pero ¿sabías en qué ocasiones utiliza mi? Solo utiliza mi cuando quiere expresar mucho amor o cuando quiere expresar mucha ira. Solo existen esas dos ocasiones. Cuando una aya del Corán contiene mi, es Allah mostrando mucho amor o mucha ira. Solo existen estas dos ocasiones. No hay un punto intermedio. Como veis, en este caso esta ley expresa mucho amor. Aquí Allah dice ibadi, no ibaduna. Es decir, mis siervos, como si dijese son míos. Para que lo entiendas, cuando hablamos entre nosotros y hay alguien que se muestra distante pero tú quieres mostrarle cierta cercanía, ¿qué decimos? Decimos hermano mío, hermana mía, madre mía, padre mío, para referirnos a él o a ella, para transmitir esa proximidad, cercanía. Cuando quieres decir que son parte de tu vida y les importas, les amas, porque al usar el posesivo mi, expresas amor. Allah se refiere en esta ley a los siervos como ibadi, es decir, Allah se refiere en esta ley a los siervos como ibad, es decir, puede que se encuentren distantes de él y no le estén adorando en ese momento, pero aún así les llama siervos,
Y no solo eso, sino mis siervos. Continuemos con la explicación. ¿A quién le preguntaron? Las personas que preguntaban por Allah, ¿le preguntaban a Allah o le preguntaban al profeta sallallahu alaihi wasallam? Le preguntaban al profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta ley en español se suele traducir como cuando mis siervos te preguntan por mí, diles que estoy cerca de ellos. Si nos fijamos bien en la aleya en árabe, aquí Allah no dice literalmente un diles. La aleya no dice un diles. Esto es lo que dice la aleya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. Es decir, cuando te pregunten por mí, entonces estoy cerca. ¿Veis? Dice entonces estoy cerca. ¿Qué falta? Entonces diles, ¿verdad? Que sería en árabe فَقُلْ لَهُمْ. Y después إِنِّي قَرِيب. Aquí no dice فَقُلْ لَهُمْ. No hay un diles. ¿Por qué no? La gente vino a preguntarle al profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando alguien acude a un alim y le pregunta cosas como ¿responderá Allah a mi dua? He cometido muchos errores, descuidé mi oración, ¿aún así Allah responderá a mi dua? ¿Me enviará Allah al infierno? Así se preguntaría a un alim, ¿verdad? Pero en este caso es diferente. Allah se refiere a aquellos que pregunten por él, Allah responderá directamente. O sea que cuando invoques a Allah, hablarás con él directamente y él dice فَإِنِّي قَرِيب, estoy cerca. Está tan cerca que hablará con nosotros. No dijo que respondería el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Allah nos hablará él mismo de algún modo. Esta es la belleza del Corán. La gente vino y le preguntó a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam y Allah no le dijo ve a decirles. Allah mismo respondió estoy cerca. Y por si alguien tiene dudas, veamos lo siguiente. ¿Por qué dijo inni? Inni o inna se usa en árabe para li'izalat ash-shak, que sirve para eliminar dudas en la forma de hablar, para enfatizar, ya sabes, para cuando alguien tiene dudas y si alguien tiene dudas entonces usas inni o inna. Es decir, Allah está diciendo que nunca dudes de que Él está cerca. ¿Por qué la gente duda de que está cerca? ¿Por qué crees que se alejaría de ti? En realidad, eres tú el que le da la espalda. Él nunca te da la espalda. Eres tú el que le desobedeces, el que dejaste de quererle. Él nunca deja de quererte. Tú te alejas. Sin embargo, Él está cerca si le invocas. Y la palabra qarib, también qarib, es una palabra que describe la cualidad de un sustantivo, lo que significa que siempre está cerca. Así que el mensaje que debemos aprender en realidad es, ciertamente, siempre estoy cerca. Este es el mensaje a sus siervos. Por cierto, ¿cuántos nombres tiene Allah? 99. Todos ellos hermosos atributos de Allah, el único. Cuando se le dice al mensajero sallallahu alaihi wasallam, cuando la gente te pregunte por mí, cuando le preguntan al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre Allah, aquí entonces el atributo a señalar es cerca, que está cerca. ¿Por qué? Porque cuando Él está cerca es más fácil para ti hablar con Él. Él quiere que sepas que está cerca. Cuando alguien está lejos no puedes hablar con Él. Cuando alguien está cerca puedes hablar con Él con facilidad. Cuando alguien está cerca puedes respetarlo. Por ejemplo, si estás en la escuela y el profesor sale del aula, ¿te comportas igual o no? No, ¿verdad? Cuando el maestro está cerca, ¿te comportas de manera diferente? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y cuando estás en un examen, el maestro pasa caminando, ¿intentas cubrir tu examen? Ya sabes, notas una sombra y especialmente si pones su mano en tu escritorio y mira tu papel y dice, Ya sabes, tienes esa sensación de respeto, tienes esa sensación de no querer hacerlo mal. O sea que cuando Allah dice, cuando mis siervos te preguntan por mí, diles que estoy cerca. Porque cuando sabes que alguien está cerca, actúas de manera diferente. Y Él siempre está cerca. فَإِنِّي قَرِيب. La historia que os voy a contar hoy es sobre una mujer muy especial, cuyo nombre es Khawla bint Tha'laba, radiyallahu anha. Ella misma contó su historia así. Mi marido fue Aus bin Samit. Este hombre era mayor que yo y tenía muy mal carácter, solía maltratarme verbalmente. Él solía decirme en unas palabras muy conocidas,
Anti alayya ka dhahril ummi. Suena un poco raro al traducirlo al español. Literalmente es eres para mí como la espalda de mi madre. O sea, como si le hubiera dicho, eres haram para mí y por eso no voy a cohabitar contigo. No te voy a tratar como a una esposa, no tienes ningún derecho sobre mí, voy a dejarte sola en esta casa como a un prisionero. Esto era considerado como una forma de divorcio que existió en la época de la ignorancia, Jahiliya. Pero el problema radicaba en que en esa época ya eran musulmanes. Khawla contaba, en ese día él me dijo esas palabras y al día siguiente volvió a casa como si nada. No tenía el mal carácter que solía tener conmigo, incluso intentó cohabitar conmigo, pero yo le dije que no. Yo le dije, no puedes venir un día y decirme que me consideras como si fuese tu madre, y después como si no hubiese pasado nada intentar cohabitar conmigo al día siguiente. Khawla dijo que incluso intentó imponerse. Ella dijo, yo era mucho más fuerte que él, era joven y más fuerte. Lo aparté y salí corriendo en busca del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y le contó lo que había sucedido. Allah subhanahu wa ta'ala podría haber revelado algo al profeta sallallahu alaihi wasallam de forma privada para resolver la situación de esta joven. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala reveló una sura completa del sagrado Corán en respuesta a esta mujer. Las primeras palabras de la respuesta son las citadas a continuación. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Allah oyó las palabras de quien reclama ante ti acerca de su esposo y se quejaba por su aflicción ante Allah. Se quejó por su aflicción ante Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, quiero que pienses sobre esto un momento. Allah subhanahu wa ta'ala reveló una sura completa para esta mujer, para que formase parte de la revelación del Corán y para que todos nosotros podamos recitar durante toda la historia de la humanidad. Esto no solo se reveló para la situación concreta de esta joven, sino que esta es una forma de mostrarnos cómo tenemos que tratar y respetar a las mujeres en nuestra religión. Subhanallah, la sura completa es llamada La Discusión, Al-Mujadila. Bien, si te pregunto cuál es la sura del Corán que menciona el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala en cada aleya, ¿qué me dirías? Recuerda, tiene el nombre de Allah en cada aleya. Mucha gente puede que se le ocurra decir la sura Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Es una sura pequeña en Juz Amma del último Juz, pero no es así. Tenemos una sura entera que en realidad son más de un par de páginas y Allah subhanahu wa ta'ala eligió esta sura para ser la única sura en la cual el nombre de Allah está presente en cada aleya. La discusión, Al-Mujadila, esa es. Es como si Allah subhanahu wa ta'ala nos dijera que ha escuchado y prestado atención a esa mujer cuando nadie la escuchó. Subhanallah. Por esta razón, si una persona está siendo dañada por su pareja o por cualquier otra persona, debe saber que Allah subhanahu wa ta'ala escucha las lágrimas de las mujeres. Allah las escucha. Tanto es así que Allah ha revelado una sura con su nombre en todas y cada una de las aleyas para mostrar cuánto escuchó a esa mujer, para que prestemos atención a este asunto. Subhanallah. Esto creó un movimiento cultural entre los sahaba. ¿Recordáis a Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu? El hombre alto y fuerte del que siempre hablamos. Ocurrió un día que Umar estaba caminando con un hombre llamado Al-Jarud radiyallahu anhu. Al-Jarud dijo, mientras estaba caminando, una mujer lo llamó y le dijo, Ya Umar, recuerdo cuando eras Umair, es decir, el pequeño Umar, y estabas en el mercado, estabas con tus ovejas y un bastón. Así que teme a Allah subhanahu wa ta'ala como Jalifa. Cuida de la gente y ten en cuenta el castigo del más allá, que el castigo no es muy lejano, y el que teme la muerte teme perder una oportunidad en esta vida. Umar radiyallahu anhu, al escuchar esto, rompió a llorar. Comenzó a sollozar. Al-Jarud dijo, ¿qué ocurre, anciana? ¿Por qué has hecho que este hombre llore de esta forma? ¿Por qué le estás hablando a Amir al-Muminin de esta forma? ¿Por qué hablas al Jalifa de esta forma? Umar radiyallahu anhu lo agarró y le dijo al Jarud, ¿sabes quién es esta mujer? Es Khawla. Esta es la mujer a quien Allah subhanahu wa ta'ala oyó desde los 7 cielos. ¿Crees que no la voy a escuchar? Subhanallah. Este acontecimiento ha creado todo un movimiento cultural. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, narra en su tafsir otro incidente en el cual un hombre estaba hablando a Umar. Después, Khawla vino y comenzó a hablar con Umar. Umar hizo caso omiso del hombre con quien estaba. Abandonó la conversación con el hombre. Khawla no hablaba de nada importante, solo estaba hablando de temas cotidianos. Pero Umar radiyallahu anhu estaba sentado de un modo humilde para prestarle atención.
El hombre que estaba a su lado se enfadó y le dijo: ¿abandonas a un hombre de Quraysh para hablar con esta mujer anciana? Esto nos descubre algo. Hawla no era de una tribu conocida y poderosa. Y Umar, radiyallahu anhu, respondió a esto una vez más: esta es la mujer a quien Allah subhanahu wa ta'ala escuchó desde los 7 cielos. Esta es Hawla bint Tha'laba. Continuó diciendo: Wallah, si ella no se va hasta que oscurezca, yo no le diría que se marchase hasta que ella obtenga de mí aquello por lo que acudió, o hasta que sea la hora del rezo. Incluso si fuera la hora del rezo, iría a rezar y volvería para seguir escuchándola. Subhanallah, esto creó entre los sahaba una cultura de respeto, y más en particular a las mujeres, y la conciencia de que solo porque es posible que la gente no sea escuchada en este mundo, eso no significa que Allah subhanahu wa ta'ala no escuche. Por eso debemos interiorizar estas cosas. Debemos asegurarnos de que únicamente le suplicamos a Allah subhanahu wa ta'ala y de que Él es el más justo ante las injusticias. Porque Allah nos escucha a todas horas. Nosotros no debemos agredir o dañar a ningún ser humano. Tampoco deberíamos pensar que por el hecho de vivir cómodamente en nuestras casas tenemos la potestad de abusar de nuestras esposas. Allah subhanahu wa ta'ala escuchó a esta mujer que fue maltratada verbal y emocionalmente. Allah la escuchó desde los 7 cielos y nosotros también debemos escuchar a nuestras hermanas. Cuando los profetas hacen dua para el ájira, hacen dua para pedir el perdón de Allah o hacen dua para las futuras generaciones, ¿verdad? Escucha este dua. Qala rabbi ighfirli. Dijo: Señor mío, perdóname. Wahabli mulkan. Y concédeme un reino. La yanbaghi li ahadin min ba'di. Que nadie pueda igualarlo después de mí. Innaka antal wahhab. Tú eres el dadivoso. ¿Qué es lo que suplica Suleimán alayhi salam? Lo primero que pide es el perdón y lo segundo que pide es un reino, que puede ser un reino del din o del dunya, y en general esto nos suena a dunya, a lo mundanal, ¿verdad? Y te preguntarás, ¿cómo es posible que esta súplica sea apropiada? Lo bello de este dua es el orden de prioridad que tiene. Primero, Ya Rab, perdóname. Un ser humano puede hacer muchas cosas en esta vida, pero solo durante unos años concretos, y después abandonaremos este mundo, nos guste o no. Nuestra existencia tiene un fin. ¿Qué es lo que va a quedar después de nuestra existencia? En lo que respecta a nuestra otra vida, al ájira, y con respecto a nuestro perdón, podemos suplicar diciendo Astaghfirullah, Astaghfirullah. Podemos hacer tauba a Allah, arrepentirnos ante Allah, podemos llorar ante Allah por ciertos años y por ciertas veces. Pero, ¿qué puedo hacer para ganar el perdón de Allah incluso después de mi muerte? Es lo que se llama sadaqa jariyah, ¿verdad? Es esa buena acción que dejamos atrás en este mundo cuando ya hemos fallecido. El hadith nos dice que nuestro sadaqa jariyah podría ser nuestro dinero, nuestra moneda de cambio para el ájira. Una de las formas más bellas de sadaqa jariyah son, ¿adivináis el qué? Nuestros hijos. Que nuestros hijos hagan buenas acciones por nosotros. Allah ha dado a la gente bendiciones diferentes. Por ejemplo, algunos tienen dinero, pero no tienen hijos. O algunos tienen hijos, pero no tienen dinero. Al-mal wal-banun zinatul hayati dunya. Los bienes materiales y los hijos son parte de los encantos de la vida mundanal. Esto es así, ¿verdad? Allah concede a ciertas personas ciertas habilidades y a otras personas otras habilidades diferentes. Y si estudiamos a los profetas en el Corán, no todos tenían los mismos talentos. Por ejemplo, la habilidad de Suleimán alayhi salam tenía una habilidad especial para gobernar. Tanta era su habilidad que... ¿sabéis qué rebelión pudo controlar? La de los jinn. Tenía una capacidad inusual para gobernar, gestionar recursos y poner esos recursos al servicio de la gente. ¿Es una habilidad común o una habilidad poco común? Normalmente, cuanto más autoridad tienes, más problemas tienes. El poder absoluto corrompe. Y Suleimán alayhi salam se encontraba en una posición única. Tenía un reino y sabía cómo gestionarlo para hacer buenas acciones. ¿Qué tipo de sadaqa jariyah pudo dejar atrás? Una sadaqa jariyah inigualable. Suleimán vio la oportunidad de usar el talento que Allah le concedió para su ájira. Ese talento extraordinario que Allah le otorgó. Tenía un reino increíble, control absoluto, una estabilidad admirable en sus tierras, sobre los seres humanos y sobre los jinn. Así que dijo: concédeme un reino tan poderoso que nadie pueda igualarlo después de mí. Tú eres el dadivoso. Algunas personas no pueden gestionar bien la fama, ni siquiera el dinero.
Hay gente que no puede ni con los cumplidos, así que lo primero que tenemos que aprender es a reconocer cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestros puntos fuertes. Y una vez sepamos cuáles son nuestros puntos fuertes, le pedimos a Allah que nos conceda cosas de aquello en lo que somos fuertes, para concentrarnos en todo ello y ponerlo a disposición del din de Allah, para así poder dejar un legado. Supliquemos, ya Allah, si esto no me va a echar a perder, entonces dame más de ello, porque así lo puedo poner todo a disposición de tu din. Alguien como Uthman radiyallahu anhu debió de pedir más riqueza, debió de pedirla. ¿Sabéis por qué? Porque incluso después de ser millonario, ¿se corrompió Uthman entre tanta riqueza? No, no lo hizo. Pero alguien como Qarún no suplicaría por pedir más riqueza, porque con lo poco que tuviera ya estaba perdido. Por eso no todo el mundo debería de pedir por las mismas cosas, porque el punto fuerte de Sulaymán alayhi salam era que el poder no le corrompía, y por eso podía pedir a Allah más y más poder, para poner todo ese poder al servicio del din. Y cuando preguntábamos a Allah qué hizo Allah por él, fijémonos en la siguiente aleya. Entonces puse a su servicio el viento que corría según su orden a donde él quisiera, y a los jinn, algunos creyentes para la construcción, otros como buzos que extraían perlas y otros demonios rebeldes, o sea aquellos que no le escuchaban, fueron encadenados unos con otros. Este es el reino con el que te he agraciado. Entonces cada uno de nosotros deberíamos identificar cuál es nuestro punto fuerte, y después comprometernos con Allah en que lo usaremos para fortalecer este din, y para dejar un legado que perdure más que nuestra propia existencia. ¿Veis? Esto es normal. Esto no es pedir por el dunya. De hecho, incluso si obtienes algún beneficio mundanal de ello, también estaría bien, porque has obtenido de ello lo que necesitabas, y de ello construirás un ájira mejor para ti. Porque, ¿cuál era la prioridad desde el principio? Rabbi ighfirli. Oh Allah, perdóname. Todo esto es con la esperanza de obtener el perdón de Allah. No importa cuántas buenas acciones haga, no serán suficientes para compensar el favor de Allah. Y por ello quiero que se sigan registrando mis buenas acciones en el dunya incluso cuando haya muerto. En el pasado hubo una gente que adoraba al sol, adoraban a la luna, adoraban a las estrellas, y os contaré algo, es realmente asombroso. Hace unos años excavaron en una ciudad muy antigua, milenaria, en la zona de la antigua Babilonia, en las cercanías del actual Irak. Allí encontraron restos de una ciudad enterrada a unos 15 metros de profundidad. Estos restos pertenecían a la ciudad de Ur. Tanto los eruditos judíos como cristianos expertos en la Biblia están de acuerdo en que Ibrahim alayhi salam, nació en esta ciudad de Babilonia. En ella encontraron miles de ídolos, miles, grandes, pequeños, de todos los tamaños. Algunos tenían tamaños normales, otros eran del tamaño de una botella y algunos de tamaños gigantes, enormes. En todas las casas habían diferentes ídolos. La Biblia dice que ellos adoraban a muchos ídolos, pero ¿qué no dice la Biblia? Adoraban a muchos ídolos, sí, pero la Biblia no contó cómo Ibrahim alayhi salam intentó con un ejemplo lógico guiar a su pueblo cuando vio el sol, vio la luna, vio las estrellas. La Biblia nunca dijo eso. Veréis, Kaukaban en árabe significa Júpiter o estrella. Por cierto que Júpiter también es llamado como estrella fallida. El Corán menciona que Ibrahim alayhi salam señaló al sol, la luna y Júpiter. Cuando desenterraron estos ídolos, ¿cuántos ídolos encontraron? Miles. Pero solo encontraron 3 ídolos que eran más grandes que todos los demás. Y estos 3 ídolos gigantes eran uno con el sol en la cabeza, otro con la luna creciente y uno con un planeta. ¿Cuál era ese planeta? Júpiter. Los investigadores piensan ahora que los 3 principales ídolos de aquella sociedad eran el dios Sol, el dios Luna y el dios Júpiter. La Biblia nunca mencionó nada de este detalle al respecto. En cambio, ¿dónde sí se menciona? En el Corán. Ibrahim alayhi salam intentó que su pueblo entrara en razón poniendo como ejemplo estos 3 elementos de la creación. El Sol, la Luna y Júpiter no les podían beneficiar, no les podían perjudicar y no tenían ningún poder sobre nada. Ibrahim alayhi salam les quiso hacer entender esto y que además eran creaciones de Allah. Subhanallah. Al llegar la noche, vio una estrella y le dijo a su pueblo, «Este es mi Señor». Pero cuando desapareció, dijo, «No adoro lo que se ausenta».
Luego, al ver la luna aparecer, dijo, «Este es mi Señor», pero cuando desapareció, dijo, «Si no me guía mi Señor, seré de los pueblos extraviados». Y cuando vio salir el sol, dijo, «Este es mi Señor, este es el más grande de los astros». Pero cuando desapareció, dijo, «Pueblo mío, yo estoy libre de asociarle como ustedes divinidades a Dios». Sagrado Corán, capítulo 6, aleyas 76, 77 y 78. Todo el plan de Shaitán se podría resumir en generar inseguridad en ti, engañarte para que hagas algo haram. Y para lidiar con esta inseguridad, vamos a poner el ejemplo de dos cosas específicas que Shaitán mencionó cuando se rebeló, diciendo que nos desviaría a todos. Dijo que nos atacaría de diferentes formas, por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda. ¿Y qué haríamos nosotros? Él dijo, فَلَا يُبَتِّكُونَ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ. O sea que como resultado de los engaños de Shaitán, la humanidad cortaría las orejas del ganado. Les ordenaré, dijo, وَلَا آمُرَنَّهُمْ, y que alteren la naturaleza, فَلَا يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ, de la creación de Dios. Fijaos que estamos hablando de orejas de vacas y del cambio en la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, ¿qué significa esto? ¿Y por qué Shaitán menciona estas dos cosas? Habrá quien le parezca algo sin mucha repercusión. Quizás, si estás leyendo esta leya, podrías esperar que Shaitán hable sobre cosas graves como el asesinato, el adulterio y todo este tipo de cosas. Sin embargo, volvamos a lo que dije al principio. Shaitán lo que quiere es generar inseguridad. Ahora bien, estas dos cosas, sobre todo la primera, o sea, cortar la oreja de una vaca, a lo que se refiere aquí es usar algo como amuleto de buena suerte. Ya sabéis, como el horóscopo y todas estas otras supersticiones, como aquellos que llevan encima la oreja o pata de un conejo o algún tipo de dientes o cualquier otra cosa. Suele ser algo perteneciente a un animal, para usarlo como amuleto para supuestamente atraer la buena suerte. O incluso pensar que porque alguien vista con el color de su equipo favorito, todo saldrá bien y ganará el partido. Estas desviaciones existen. La gente empieza a poner su confianza en estas cosas ridículas y parece todo absurdo. ¿Habéis oído hablar de las galletas de la suerte? Aunque no recuerdo cuándo fue la última vez que conocí a alguien que creyera en una galleta de la suerte, pero seguro que hay muchas. La gente empieza con estas cosas aparentemente pequeñas, hasta que poco a poco empiezan a creer en ellas hasta el punto en que su vida empieza a depender totalmente de ellas. Pero, ¿de qué tipo de inseguridad estamos hablando? Del tipo de inseguridad que hace que dudes o que no estés seguro de que es de Allah de lo que todo depende. Y subhanallah, esta es la máxima inseguridad que existe. Porque sería cuestionar el control de Allah subhanahu wa ta'ala, la autoridad y el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Shaitán exactamente? Intenta que recurramos a la superstición, amuletos de buena suerte, ¿verdad? O sea, depender de algún objeto creyendo que si lo usas te dará suerte o te salvará, en lugar de hacer lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Mucha gente opta por recurrir a estas cosas como colgar esos ojos azules, que mucha gente cuelga en sus coches. Me refiero a esos objetos que tienen dentro un ojo azul. Se supone que estos objetos protegerán tu casa de la envidia y el mal de ojo, y que si lo llevas puesto te protegerá. Y siguiendo este patrón, la gente empieza a recurrir a todo este tipo de cosas que son shirk, un grave pecado, o sea que es haram, porque tienes inseguridad con respecto al control y el poder de Allah subhanahu wa ta'ala, y la forma en la que Allah subhanahu wa ta'ala controla el futuro, el destino y sus consecuencias. Y a esto se le considera una inseguridad grave. El otro punto que mencionó Shaitán tiene que ver con cambiar la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Uno de los indicios para saber que una persona tiene realmente inseguridad en Allah es cuando empieza a alterar su apariencia física. Se someten a cirugías estéticas y no por algún tipo de necesidad o urgencia vital, más bien por capricho. Quieren cambiar su aspecto físico. Y desafortunadamente esto es algo halagado en esta sociedad, ¿verdad? Una persona se somete al bisturí durante 16, 20 o hasta 24 horas para cambiar algo en su físico, y eso se considera hasta bien visto en la sociedad actual. No obstante, el verdadero problema está en que no sabemos afrontar esta inseguridad, o sea, la forma en la que Allah nos ha creado. Cuando decimos no estoy satisfecho ni contento con la forma en la que Allah me ha creado. Cuando decimos esto, estoy teniendo inseguridad con lo que Allah me ha dado.
Shaitán crea esta inseguridad susurrándote comentarios para que te desvíes, te engañará para que cambies tu físico, para que lo alteres, te dirá que lo hagas para parecer una persona más guapa. Y si le sigues, no estarás de parte de lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, estarás siguiendo lo que dice la gente también desviada, seguirás lo que dice la gente que ya ha sido engañada, estarás de parte de la gente desviada y harás cosas que en el fondo solo te degradarán, alejándote de lo que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dicho. Por esto, en ambas situaciones se crea una inseguridad que conduce a una inseguridad mayor, que puede conducir a algo mucho más grave de lo que se ve a simple vista. Shaitán te propone algo que está completamente prohibido por Allah, el shirk. Cometer asociación no es perdonado por Allah. Su mensajero sallallahu alaihi wasallam también nos advirtió sobre el shirk, aunque sean cosas pequeñas. Y esta es una de las razones por la que estas cosas son mencionadas y Allah nos advierte de ello en las aleyas mencionadas. Porque si vemos a alguien postrarse ante un ídolo, podemos dar por hecho algunas cosas. Llevar, por ejemplo, algún objeto que supuestamente da suerte puede ser el principio de ese comportamiento. En cualquier caso, ambos estarían cometiendo actos de shirk. Ambos podrían estar cometiendo un acto de incredulidad. En estos casos, no se trata del tamaño del ídolo. Tanto si adoras a una estatua grande de Buda o incluso una pequeña taza que tenga la imagen de la estatua de Buda o tu cantante favorito, lo que sea, sigue siendo lo mismo, estamos hablando de shirk. Por eso, una de las razones por la que Shaitán te propone estas cosas aparentemente pequeñas es porque estas pequeñas cosas representan y conducen a cosas mayores y muy graves. Probablemente habrá quien esto no se lo tome en serio y en lugar de abordar esta inseguridad, en lugar de abordar el problema creyendo que Allah subhanahu wa ta'ala tiene toda la autoridad y el control y que es Allah subhanahu wa ta'ala quien nos ha creado, creyendo realmente en Allah de corazón, en lugar de eso recurre a estas cosas desviándose, y esto es una señal de un problema mucho mayor. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda seguridad en las cosas permisibles y mantenernos firmes en su camino, para que Shaitán no festeje nuestra inseguridad. Quería explicaros por qué es importante entender el significado de la palabra Shaitán. Tiene un origen no árabe también, pero en el idioma árabe se argumenta que es uno de dos orígenes, es Shait o Shatan. Hay dos posibles orígenes de la palabra, y la palabra Shatan en árabe en realidad significa taba'ada, que significa alguien que va muy lejos, alguien que está muy lejos a una distancia muy lejana. Casualmente, es la misma razón por la que la palabra Shatan se usa en árabe para una cuerda muy larga y extensa. Entonces, una cuerda súper larga en realidad se llama al-hablul mumtad. En realidad, también se llama ash-shatan. De ahí se obtiene la palabra shaitán. El otro lado, en realidad el origen de la palabra shait significa alguien que está envuelto en llamas debido a la ira, es decir, alguien que está literalmente ardiendo. Y esta idea se puede usar en diferentes expresiones. Se usa para expresar la idea de alguien enfurecido, como por ejemplo alguien que está en llamas, o cuando dice ¿qué me has dicho? Mira que me enciendo, o estoy que ardo por dentro. La idea es que el fuego está asociado a las llamas y este a su vez asociado con la ira, el odio o el rencor, que se le prende fuego a causa del deseo de dañar. Y algunos han intentado combinar ambos significados, sugiriendo que ha ido demasiado lejos en su odio, ya que su trabajo es encender fuego en los corazones y cada vez que alguien tiene la oportunidad de calmarse y reducir ese odio, él intenta avivar la llama para que otros también se alejen cada vez más. Esto es parte de lo que intenta provocar en nosotros continuamente. Su trabajo consiste en usar pequeña cantidad de maldad que pudiera estar en nosotros mismos, y lo primero que intenta es avivar la llama de esa pequeña maldad. Excitar la llama sirve como catalizador. No puede obligarnos a hacer cosas malas, pero hay ingredientes potencialmente peligrosos ya dentro de los seres humanos, de los que él se puede aprovechar para encender un gran fuego. Y una vez que lo consiga,
Él querrá que siga y siga creciendo ese fuego para que estés cada vez más lejos del camino recto. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. El demonio solo quiere que se pierdan lejos de la fe monoteísta, al igual que él mismo quiere que sigas alejándote. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Biyadika al-khair. Dice la Leya, todo el bien descansa en tus manos. Justo antes dice, concedes el poder a quien quieres y se lo arrebatas a quien quieres, exaltas a quien quieres y humillas a quien quieres. Tú tienes poder sobre todas las cosas. Allah tiene poder sobre absolutamente todo. Entendamos esto, es algo asombroso, porque estamos diciendo de Allah que, tanto si nos concede mulk, poder, como si nos concede izza, honor, esto será siempre beneficioso para nosotros. Si tenemos mulk, pero no tenemos izza, igualmente recibiremos beneficio de ello. Y si no tenemos mulk, pero sí izza, Allah nos dice que también encontraremos un bien en ello. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos ninguna de las dos cosas? Pues que incluso también saldría algo bueno, algo procedente de otro lugar inesperado. Porque Allah es capaz de crear algo bueno a partir de cualquier cosa. Normalmente solo somos capaces de ver las cosas buenas que percibimos con los sentidos, pero Allah puede crear cosas buenas de lo que menos nos esperamos o podríamos imaginar. Recordemos que Allah es quien le dio poder al faraón. Allah le dio poder a Namrud, el que discutió con Ibrahim a.s. y dijo, yo también doy la vida y la muerte. ¿Qué dijo Allah sobre él? ¿Acaso no has reparado en quien discutió con Abraham acerca de su Señor, valiéndose del reinado que Dios le había concedido? Allah es quien le concedió el mulk. Allah da lo que quiere a quien quiere, al igual que puede sacar khair de ello, de la manera más inesperada. Biyadik al-khair. Todo el bien descansa en tus manos. Allah ha repartido este poder a todo el mundo, a cualquiera, bueno o malo. Allah ha distribuido Azza a su manera, según lo que tiene decretado. Pero sabemos algo, Allah solo posee bondad. Todo el bien le pertenece a él. Biyadik al-khair, innaka ala kulli shay'in qadir. Todo el bien descansa en tus manos. Tú tienes poder sobre todas las cosas. Cuando Allah decreta algo, se cumple. Por ejemplo, cuando Allah quiso le dio poder al faraón. Cuando Allah quiso le concedió poder a Sulaimán a.s. y él fue un profeta justo. También le dio poder a Dhul-Qarnayn, que fue justo. O algunos reyes tiranos y ellos fueron injustos. Estas historias se mencionan en Surat al-Kahf, como los jóvenes cuyas barcas fueron dañadas por un rey tirano. Y también en la misma historia encontrarás a un rey justo. A ambos se les concedió poder de donde Allah quiso, como cuando le pedimos a Allah que nos ayude en nuestra vida personal, en nuestros asuntos mundanales, y que nos facilita las cosas en este mundo. Allah es quien distribuye ese poder. A veces lo concede como una prueba para ver cómo actuamos. Otro ejemplo, el de los hijos de Israel, a los que Musa a.s. les dijo, cuando las cosas empezaron a complicar, dijo, quiera Allah aniquilar a vuestros enemigos y hacer que les sucedáis en la tierra. Él observará cómo obráis. En otras palabras, para que entendáis esto mejor, tener poder, según el Corán, es una prueba mucho más grande que no tenerlo. Es un gran examen, porque cuando alguien tiene poder o tiene una influencia importante en los demás, cuando tú eres el que lleva el control de la familia y tomas decisiones en tu nombre de tus hijos, al igual que cuando decides cómo gastar el dinero, cuando tú tienes el control, cuando tienes la oportunidad de tomar las decisiones correctas, a veces esto es mucho más tentador, porque en ese momento te olvidas de todo y podrías decir, ¿quién me va a pedir explicaciones? ¿Quién se atreve a decirme qué tengo que hacer? No tengo que darle explicaciones a nadie. Puedo gastar mi dinero en lo que me apetezca. Puedo comprar lo que quiera. Puedo ir a donde quiera. Puedo hacer lo que quiera. ¿Quién me va a cuestionar? Y así es como Allah, dándonos poder, es como nos pone a prueba para ver cómo actuamos. Y este es el momento en el que debemos recordar a Allah y decir: مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء